predicando de Juan casi todos los domingos, que nos dice la Biblia: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, en el versículo 7 nos dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La Biblia describe a los cristianos, y vamos a hablar de cómo la iglesia es el rebaño de Dios. La iglesia que somos nosotros, somos el rebaño de Dios. La Biblia describe a los cristianos de diferentes maneras, pero el Señor escogió a cada uno de nosotros que somos sus hijos llamarnos ovejas. Ahora la pregunta es: ¿por qué escogió de entre las vacas, los chivos, los cuervos, los pájaros, los elefantes, las jirafas? ¿Por qué Dios escogió compararnos con ovejas? ¿Por qué somos ovejas cada uno de nosotros, los hijos de Dios? Vamos a ver en la Biblia cuál es el parecido entre las ovejas y el pastor y entre nosotros con Cristo. El apóstol Pablo usa también esta referencia en Hechos capítulo 20, versículo 28 y versículo 29, donde nos dice: por tanto mirad por vosotros, y dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. Entonces, si vemos el versículo anterior, nos habla de que somos un rebaño. Si podemos entender lo que significa ser una oveja en el rebaño del Señor Jesucristo, podremos relacionarnos entre nosotros, con nuestros pastores en la iglesia y con Dios de una manera adecuada. Entonces, entender este concepto nos va a ayudar a saber cómo relacionarnos unos a otros como ovejas de su rebaño, cómo llevarnos con nuestro pastor, el pastor de la iglesia, y cómo llevarnos con nuestro pastor que es Cristo, el principal pastor, y cómo tener una mejor relación con Dios. Ahora, en dos ocasiones se llama en la Biblia a un grupo de personas rebaño. El primer grupo es Israel. En el Antiguo Testamento se le conoce a Israel como el rebaño de Dios. La nación de Israel se enorgullecía de ser llamado el rebaño especial de Dios, y Jehová mismo les llama, por ejemplo, en el Salmo, en el capítulo 80, en el versículo 1, vean cómo se refiere a Israel y les dice lo siguiente. Salmo 81 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. ¿Cómo se le llama a Dios? Pastor de Israel. Pastor de Israel. Cuando Dios saca de Egipto al pueblo hebreo, los guió a través del desierto, y la Biblia dice que los guió por esos 40 años a través del desierto como ovejas
por medio de un pastor que se llamaba Moisés y Aarón. Vean lo que dice el Salmo 77. Salmo 77. En el versículo 20 nos dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Vean lo que dice el Salmo 78. En el versículo 52 dice: e hizo salir a su pueblo como ¿qué? Como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Entonces a Israel le es llamado en el Antiguo Testamento rebaño, ovejas pastoreadas por Moisés y por Aarón. Los sacerdotes y los reyes también en el Antiguo Testamento, no solamente Moisés, los sacerdotes y los reyes eran vistos como pastores puestos por Dios para el pueblo de Israel, aun cuando muchos de ellos, la Biblia nos menciona que no fueron buenos pastores y no fueron buenos reyes. Miren, a veces Dios pone y quita. Él es soberano, Él está al control de todas las cosas. Y hay veces que Dios permite buenos gobernantes, malos gobernantes, muchas veces porque realmente eso es lo que el pueblo merece o necesita. Algunos se quejan de sus gobernantes y yo les digo, pues si tú votaste por él, tú votaste por ella. La gente se dejó guiar, la gente se dejó influenciar, la gente... ¿Qué falta mucho en México? En México falta algo que le está produciendo a México una gran crisis económica, política, social. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos los mexicanos, hermanos? El mexicano es uno de los países que menos lee del mundo. Hay muy poco conocimiento de la política en el pueblo. Entonces, ¿saben lo que es un político demagogo? Un político demagogo es un político que le gusta endulzarle el oído al pueblo. Y eso lo han hecho desde Stalin, desde Marx, desde Freud, desde Hitler. ¿Cómo es que estas personas se ganaron a toda una nación dividiendo la nación, prometiendo y diciendo y ofreciéndose a sí mismos casi como si fueran mesías en sus gobiernos? La gente se lo cree, pero la gente no lee. La gente no lee qué pasó en Rusia, la gente no lee qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, la gente no lee qué sucedió con el manifiesto de Carlos Marx, un manifiesto que acabo de leer esta semana. La gente no se pone a leer. Entonces la gente, pasan los años y dicen que no aprendemos de la historia, cometemos los mismos errores. ¿Por qué? Porque no leemos, no nos informamos. No sabemos. Y así nos va a seguir pasando con los siguientes presidentes, siguientes políticos. En 2 años va a haber elecciones en Querétaro. Hermanos, estudiemos, leamos, aprendamos, leamos escritura, leamos Biblia, leamos libros cristianos que hablan de política, informémonos. Porque de verdad les puedo decir, la vida de nuestros hijos y nuestros nietos y el futuro generaciones está en manos de nosotros, de cómo ahora eduquemos, y el gobierno está ahora educando a nuestros hijos también. Por eso Dios nos habla de que Él es nuestro pastor. Dios los llevó por el desierto como pastor, y hubieron malos reyes. Hubieron malos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Un caso es en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. En el versículo 1.
Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan. Fíjense, si en el mundo hay malos políticos, qué triste que en la Biblia se nos habla constantemente de que hay malos pastores también. ¿Hay malos pastores? Sí, hay malos pastores. Dice Jehová, así ha dicho el Dios de Israel. Vean lo que dice el capítulo 25 de Jeremías. Capítulo 25 de Jeremías, el versículo 34. Dice, aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues fue asolada por la tierra de ellos, por la ira del opresor y por el furor de su saña. También podemos aprender en el Antiguo Testamento cómo Israel era el rebaño de Dios, pero actualmente podemos entender que también el pueblo de Israel se descarrió como una oveja. Y ahorita vamos a ver por qué la Biblia nos llama ovejas. Porque ellos desobedecían la palabra de Dios. Vean lo que dice Isaías capítulo 53. Está antes de Jeremías. Isaías capítulo 53. En el versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nosotros como a pecadores se los llama de la misma manera en primera de Pedro 2:25. Ahora, hermanos en Cristo, hemos hablado cómo Israel era el pueblo de Dios, era el rebaño de Dios. Actualmente, el pueblo de Israel, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Israel? Si tú vas a Israel y tú ves a los judíos en este momento son un pueblo descarriado sin pastor. Pero algún día cuando regrese el Señor, después de la gran tribulación, algún día todo ojo, toda rodilla verá y se inclinará y dirán, el Señor es el Rey de Reyes y Señores, señores. Él era nuestro Mesías. No aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Rechazan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Vean lo que dice Mateo capítulo 2 en el versículo 6. Mateo 2:6, que nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá ¿un qué? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Va a haber un momento en que otra vez el pueblo judío se volverá, después de todas estas tribulaciones que se ven en Mateo capítulo 24, y van a reconocer y van a decir, cuando adoren a la bestia pensando que es el Mesías, y cuando haga la paz entre los árabes y los judíos, y se reconstruya el templo de Salomón en Jerusalén, cosas que son próximas en el tiempo profético de Dios en la Biblia. Y cuando ellos digan, no, es que él era el que esperábamos, y se quite la máscara después de 3 años y medio y comience la persecución más grande que ha habido contra judíos y cristianos en la historia, Hitler se va a quedar como tribilín comparado.
Se levantarán 144,000 testigos que ganarán a millones. A millones van a ganar para Cristo. Todos van a morir como mártires. Y descenderá el Señor, sabrán que era un falso Mesías, y cuando descienda Cristo otra vez en las nubes con nosotros, porque los que nos fuimos en el rapto, bajaremos con Él. Y cuando descendamos con Cristo aquí a la tierra, en ese caballo blanco, en su muslo pintado, dice la Biblia, tatuado su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, bajaremos y todo el mundo se sorprenderá y dirá, wow, imagínense el escenario. O sea, el Señor de los Anillos se quedó chiquito, hermanos. ¿Se acuerdan la escena del Señor de los Anillos donde baja el viejito con un caballo blanco por una colina? Digo, yo dije, si eso se vio espectacular y todos lo vieron y, no me acuerdo cómo se llamaba, ya llegó, Gandalf. Imagínense aquí en la tierra los millones cuando vean a Cristo, porque dice la Biblia, todo ojo le verá, hermanos. Estamos hablando de que Cristo la Biblia ya hablaba de la televisión, las redes sociales, el internet, todo mundo le verá. Y eso es un caballo con Cristo descendiendo con su pueblo, el pueblo de Dios, para volver a tomar y gobernar la Nueva Jerusalén por más de 1000 años y establecer la ciudad celestial aquí en la tierra. Ahora, Israel deja de ser el rebaño de Dios. Un nuevo grupo se convierte ahora en el nuevo rebaño de Dios. ¿Saben cómo se llama ese grupo? La iglesia. Ahora nosotros somos el rebaño de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ahora es a través de su iglesia donde Dios manifiesta su poder, es donde Dios manifiesta su poderío, su soberanía, su salvación. Lo que Israel era antes, lo que era en el Antiguo Testamento, para los que quieran entender un poco de teología, se llamaba el Antiguo Pacto. La ley, los mandamientos, el Antiguo Pacto. Ahora la iglesia de Cristo está viviendo en lo que se llama teológicamente el Nuevo Pacto. O sea, vean lo que dice 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Cuando digo vosotros me refiero a ustedes. Si han nacido de nuevo, si se han arrepentido de sus pecados, si han aceptado a Jesús en su corazón. La Biblia nos llama a nosotros, mas sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Somos linaje escogido. Somos un pueblo adquirido por Dios, dice su palabra. ¿Qué significa esto? ¿Han oído de eso de que por los príncipes corre sangre azul? Pues por usted no corre Biblia, corre biblina, hermanos. Somos linaje escogido. O sea, un linaje es una selección, una cepa única, escogido por Dios. Somos únicos en el universo. Ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada. Nosotros, los que nacemos de nuevo, somos un linaje escogido. Por eso dice la Biblia, nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Yo soy ciudadano del reino de los cielos.
Me voy a ir al cielo cuando me muera. Tengo un linaje escogido, estoy marcado por el Espíritu Santo, sellado. Tengo las arras del Espíritu, tengo al Señor en mi corazón, estoy comprado por la sangre de Cristo. Somos un linaje muy especial, hermanos, comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alabe al Señor por eso. Aleluya. Dice la Biblia, real sacerdocio. Somos sacerdotes. Sacerdotes espirituales de nuestro hogar, de nuestra casa. Dios nos ha dado ese sacerdocio, esa continuidad de continuar el sacerdocio, de poder nosotros ser pastores de nuestro hogar, pastores de gente, llevar gente a los pies de Cristo. Dios nos da ese privilegio. Dice, pueblo adquirido por Dios. Entonces, no cabe aquí cuando usted o cuando yo, es que me siento fea, es que nadie me quiere, es que esto, es que aquello, y es que Dios no me oye. Oye, eres linaje escogido, real sacerdocio por Dios, una nación santa, dice la Biblia. Y aunque Dios, escuche y no lo olvide, Dios no ha abandonado a Israel. Por eso Israel no ha sido destruida. O sea, Israel, hagan de cuenta que Israel es Tequisquiapan. Y todo México es enemigo de Tequisquiapan. ¿Cuántas probabilidades le dan de sobrevivir a Tequisquiapan antes de que lo acabemos invadiendo todos los mexicanos? 0. Que les tengo una muy buena noticia, por cierto. Espero que sea también voluntad de Dios, pero hablando con mi padre esta semana, después de 3 años de rogarle, de pedirle, oye papá, mucha gente quiere ir a Israel, tenemos que organizar otro viaje a Israel. Y yo le puedo recomendar algo: no se muera sin antes ir a Israel. Pues mi papá ya aceptó. Yo lo voy a organizar, lo vamos a organizar Vida Nueva para Querétaro. Amén. Si Dios quiere, nos vamos en junio del 2020. No me pregunten costos, todavía no sé, pero más o menos me doy una idea. Hemos ido con mi tío Alejandro, hemos ido con mi tía Maries, mi esposa es la primera vez que va a conocer Israel. Ya hemos hecho 8 viajes y es muy lindo porque a donde quiera que llegamos estamos como caminando sobre las páginas de la Biblia. Aprendes tanto en 10 días. Nada más pedimos Israel. Ya el que quiere irse que a Egipto y al Nilo y aventarse ahí un viaje romántico ahí por Qumran y por Niza y por las pirámides, lo puede hacer, pero nos vamos a concentrar en Israel. Y yo sí le recomiendo y le pido a Dios, no se muera antes de junio del próximo año. Ore a Dios, no diga no empiece desde ahorita. No eres linaje escogido. ¿No quieres ir a apartar tu terrenito de una vez? Decirle, Señor, este trozo de tierra lo quiero cuando yo esté contigo aquí viviendo. ¿No quieren saber dónde vamos a vivir? Es hermoso leer todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y todo sucedió en Israel, todo sucedió en Jerusalén. Es un viaje único, el viaje más fantástico que he hecho en mi vida. ¿Qué tal, tío, los viajes a Israel? No, ¿te dan ganas de ir otra vez? Pero ¿sabes por qué no íbamos hace 3 años? Porque cada año mi papá decía, es que este año viene el Señor. Ya conocen a mi papá, ¿verdad? Decía, oye, pa, no, es que este año Irán va a invadir a Israel y bueno, él no es profeta
para que sepa 100% qué va a pasar. Pero ha habido años muy difíciles y seguimos creyendo que va a haber siguiendo años difíciles. Pero si hay un lugar donde tú te sientes seguro en el mundo, créemelo, más seguro que cualquier otra parte del mundo, es en Jerusalén, ¿sí o no, tío? Es una protección invisible, scouts, no. Y aparte es el lugar sagrado de 5 religiones más importantes de todo el mundo: judías, musulmanes, ortodoxas, cristianas, católicas. Esas 5 religiones, Jerusalén es el lugar más sagrado. Es un lugar donde no puede haber conflicto, pero en Israel, en las afueras, sí. Entonces, qué emoción. Oren que Dios siga tocando a mi papá y no cambiemos de planes, pero si cambiamos de planes, ya estuvo, que era la voluntad de Dios hacerlo así. Pero les adelanto, ustedes son los primeros de vida nueva en saberlo. No le digan a nadie. Dios no ha abandonado a Israel. El hecho está que no han podido invadir Israel. Ahí está el hecho, que nadie ha podido terminar con Israel. Muchos dicen por los gringos, por lo que quieras. Hay un Dios que sigue respaldando a Jerusalén, a Israel, y que la va a volver a tomar y la va a volver a abrazar, y la está preservando para la gloria de Dios. Entonces, en nuestra época Dios está trabajando a través. Ahora Dios escogió a la iglesia, no a Israel. Dios escoge a la iglesia, o sea, nosotros, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Veamos lo que dice Juan 10. Vamos a Juan 10. Déjeme buscar el versículo. Vean lo que dice el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vean lo que dice el versículo 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? Dios te conoce, pero ¿tú conoces a tu pastor? Vean lo que dice el 27. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Hermanos, ¿dónde oímos la voz de Jesús? No lo olvide. Tú habrás escuchado una conferencia muy buena, esto y aquello, pero la única manera que Dios te habla es a través de su palabra. Nada de que me profetizaron y me dijeron que me iba al Tíbet de misionera y que iba a ganar las naciones y que... No, ¿qué te dice la Biblia? Estén atentos a este libro como una antorcha que alumbra, más atentos a la Biblia que cualquier otra cosa que pueda haber. Vean lo que dice el versículo 27 dice, y 28, dice: oye mi voz y yo las conozco. ¿Y qué cosa? ¿Qué hacen las ovejas de Cristo? Le siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. A ver, estos que dicen que se pierde la salvación. Una oveja del Señor no perecerá jamás, futuro, ni nadie las arrebata de la mano de mi Padre, presente. Ese es un versículo fuertísimo doctrinalmente. No saben la profundidad de este verso. Las ovejas del Señor no perecen jamás y nadie las puede arrebatar de la mano. Si alguien nace verdaderamente de nuevo, puede caer y regresar. Y si nunca regresa, a lo mejor nunca fue salvo. Pero una oveja, un hijo de Dios que se aparta, a mí me ha pasado, Dios me ha regresado y me ha vuelto a enderezar por el camino, pero he regresado. Y todos los hijos de Dios podemos cometer errores y faltas y pecados,
pero nos arrepentimos y regresamos al camino, porque no perecerás jamás y nadie te arrebatará de la mano del Padre. Yo te digo, te pregunto, ¿hay algo más poderoso que la mano de Dios? ¿Satanás te puede arrebatar de la mano de Dios? Nadie. ¿Por qué se nos compara con las ovejas? Porque las ovejas son animales limpios. Aunque no hay muchas ovejas limpias aquí, pero bueno, aquí sí, ¿verdad? En otros lados no. Vamos a ver lo que dice Levítico. ¿Por qué se nos compara con las ovejas? Levítico 11. Levítico 11, vamos a leer el versículo del 1 al 8. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. Fíjense que esto es bajo el antiguo pacto. ¿Antiguo qué? O sea, ahorita estamos en el nuevo pacto. Antes era la ley, ahora es la gracia. Pero estos eran recomendaciones que en el Antiguo Testamento Dios le daba a su pueblo, que son buenas seguirlas y son buenas recomendaciones, pero no significa que si no lo hagas ya pecaste. Vamos a ver qué dice. Bajo el antiguo pacto, bajo la ley, dice: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, o sea, le estoy hablando a los veganos, que ahora también ya es, hijo, man. Y te dicen pecador y te ven una foto con un trozo de carne y te dicen de cosas por las redes sociales, que eres un criminal, un asesino, eres esto. La Biblia ordena que matemos animales para comer, hermanos. Yo no lo diría tan contento, amén, pero porque hay maneras de matar a los animales, pero fueron hechos para que los comiéramos. Y respeto a los veganos, los respeto, pero no digan las atrocidades que están diciendo contra los que no son veganos. Bueno, dice: de entre los animales, todo lo que tiene pezuña, hendida y que rumía, esto comeréis. Pero las ovejas son una de ellas. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, por ejemplo, porque rumía, pero no tiene pezuña, hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía. Dios, si alguien hoy come conejo no le va a pasar nada, ¿no? Pero Dios no recomienda, es un animal inmundo en la Biblia. Pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tenéis por inmundo. ¿Qué otra cosa? El cerdo. Digo, si comes cerdo no estás pecando, pero Dios sí te hace una recomendación en su palabra que son de las cosas inmundas, ¿no? No te hacen chamucar porque te comiste unos tacos de manitas de puerco en adobo, ¿no? Entonces, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, lo tendréis por inmundo, dice la palabra. Ahora, Dios, si ustedes leen el Levítico, van a encontrar que muchas de las grandes recetas que existen hoy en día y de los grandes nutriólogos están basadas en la ley levítica, de las leyes que Dios permitió al hombre comer y no comer. Y ya estaba escrito en la Biblia, ellos no descubrieron nada, ya estaba ahí escrito. Entonces, Dios le da la lista de los animales que podían comer y los animales inmundos, los que no podían comer, y las ovejas eran consideradas limpias. Eso significa que los tacos de barbacoa son una bendición. Eso significa que, ¿verdad? Eso significa que eran aceptables a Dios. Y
La Biblia nos habla de que habían otros inmundos que no eran aceptables a Dios, y nuestra aceptación viene a través de los méritos de Jesucristo. Vean lo que dice en 2 de Corintios. Estamos aprendiendo doctrina, hermanos. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, y vamos a leer lo que dice el versículo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, ¿por qué creen que en la Biblia a Cristo se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Cristo era limpio, no tenía sangre. Por eso se derramaban ovejas, porque eran limpios, y se agarraban entre las mejores ovejas, se derramaba la sangre, y los sacerdotes tiraban en el propiciatorio la sangre para expiar los pecados del pueblo. Cristo derrama su sangre y se convierte en la oveja, en el cordero que no tiene pecado, y perdona nuestros pecados. Dice: por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y así como los perros, también los perros son considerados inmundos. El que coma carne de perro, aguas. Los perros y los puercos están identificados como suciedad o inmundicia. Lo podemos ver en 2 de Pedro también, por ejemplo. 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2:20. Dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice la palabra. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso está hablando de los que apostatan, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que usa la gente para decir que se pierde la salvación, hablando de los que apostatan de la fe. Ya anótelo bien. Una persona que apostata de Dios, que reniega a Dios, que niega su fe, después de haberlo conocido, nunca fue salvo. Nunca nació de nuevo. Acuérdense que la Biblia también dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, no todos los que están aquí sentados son salvos. A lo mejor uno en 2 o 3 meses se va a una secta, se va a otra religión, se va y reniega de la fe y reniega de Cristo. Pues no me creerán que esta semana, y no voy a decir el nombre porque nunca digo nombre, ya lo saben, acabo de ver, ¿ustedes saben quién es Lady Gaga? ¿No saben quién es Lady Gaga? Googleale, brother. Lady Gaga es una de las cantantes que más desprecian, menosprecian y burla hacen en contra de Jesucristo en sus shows. Ella tiene un acto en sus shows donde literalmente se acuesta en el piso, semidesnuda, y comienza a hacer un acto tipo sexual con Cristo, diciendo: tómame, hazme tuya, y comienza a gemir Lady Gaga. Así como Madonna, que se crucifica, ¿no? Pero Lady Gaga también es conocida porque le llama a todos sus seguidores monsters, monstritos. My little monsters, ay, mis monstritos, ajá, sus monstritos. Ella es de los que favorece más el movimiento y el lobby LGTBI en el mundo entero. Pues no me crean que antier uno de los pastores
yo no lo podía describir que es uno de los de sana doctrina. Siempre ha predicado la prosperidad, siempre ha predicado doctrinas muy raras, humanismo sobre todas las cosas. Pues no estuvo antier fotografiado en el stand de Lady Gaga antes de la presentación, de entrar como invitado especial a su concierto, el pastor y su esposa. Para mí eso ya son tiempos de apostasía que estamos viviendo. No puede ser como, por eso nos escribieron 2 personas de otros países. Qué bueno que ustedes levanten la bandera de la verdad y no les dé miedo, porque saben, esto te puede absorber a tal grado que hasta pastores y líderes se sienten absorbidos y atraídos por la fama, la popularidad. ¿Y saben qué dicen? Lo hice por atraer más almas a Cristo, para que más gente vaya a mi iglesia. Dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable, dice la palabra de Dios. Las ovejas prefieren la pastura verde y el agua limpia. La naturaleza del animal determina su apetito, y la naturaleza de una oveja es la limpieza y no la suciedad, de acuerdo a 1 Timoteo 2:19, si lo quieres poner. Y vamos con unos versículos más. La Biblia dice que las ovejas conocen a su pastor. En Juan capítulo 10, versículo 14, nos dice la Biblia: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, muchos pastores del oriente conocen también a las ovejas, que les ponen nombre a cada una. Y así como nosotros le ponemos nombre a nuestro perrito, a nuestro gatito, ratoncito, lo que tengas, es interesante notar que las ovejas, escuche bien el versículo 3 y 4 de Juan 10, dice que las ovejas aprenden a conocer la voz de su pastor y desconocen la voz del extraño. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mire, cuando usted se acostumbre a estar en una iglesia donde le enseñan Biblia, va a empezar a reconocer la voz de Dios. Va a distinguir cuando no sea la voz del Señor. El otro día me dio mucho gusto escuchar a unos discípulos que escucharon a un predicador, y yo les pregunté, ¿qué opinan de ese predicador? 2 o 3 agarraron la onda y dijeron, casi no usó la Biblia, fue muy humanista, fue muy esto, muy aquello. ¿Saben qué gusto me dio decirle, Señor, gracias, porque están aprendiendo estas ovejitas de vida nueva? Están aprendiendo. Entonces, si llegara a predicar a alguien en esta iglesia, vamos a por un error o algo que llegara a pasar, no sé, y que se me chispoteó, no sé, y saque una barbaridad del púlpito, yo lo confrontaría inmediatamente acabando la predicación y lo corregiría con la Biblia. Esa es mi responsabilidad. Pero les toca a ustedes discernir también, hermanos. Eso no es de Dios. Y no digan, es que el pastor Alducin enseña. No, la Biblia dice. La Biblia dice. Ahora, ahorita hay muchas voces en el mundo. Filosofía, dianética, control mental, marxismo, psicología, evolución, y ahora la nueva, la ideología de género. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Hermanos, tenemos que prender las antenas y darnos cuenta que no podemos permitir que se metan con nuestros hijos, como dice ahora el hashtag. Y que eso nos corresponde a los padres. Son falsas filosofías, hermanos, en la fe, y no podemos nosotros caer. Cualquiera que niega que la Biblia es la voz de Dios hablando a nuestros corazones es un falso maestro. Cualquier persona que no te diga que la Biblia es la autoridad única de Dios es un falso maestro. Gracias a Dios que ya van a abrir el ITI en Querétaro. Me da mucho orgullo que muchos de ustedes
Ya no, dicen, estoy orando para ver si es de Dios. Pues claro que es de Dios. Eso ni se ora. Estoy orando para ver si es de Dios, estoy orando para ver si Dios quiere que aprenda más de Él. Pues no que oías la voz de Dios. Ya inscríbete, ya, hombre. Dios quiere que aprendas de Él. Dios quiere que inviertas en tu preparación espiritual y teológica. Dios quiere que crezcas en la fe, que saques una licenciatura, una maestría, un doctorado, y después de ahí, hasta que venga el Señor, te sigas preparando. Ahora, también aprendemos que la Biblia nos dice que las ovejas es el animal más indefenso que existe en el mundo. Las ovejas son asustadizas, frágiles, se descarrían fácilmente. En comparación con otros ganados, las ovejas no pueden andar sin un pastor que las guíe. Y nosotros no podemos estar sin un pastor, hermanos. Nosotros necesitamos nuestro pastor, que es Cristo, y necesitamos que alguien nos pastoree también. Y es importante tener un pastor. Por ejemplo, hace unas semanas se acerca una persona y me dice, tengo un gran problema en mi matrimonio. Comienza a platicarme, la paré, le dije, ¿dónde se congrega? En tal iglesia. Discúlpeme, yo no puedo dar consejería a ovejas de otras iglesias. Esa es mi ética pastoral y moral. Los que se congregan conmigo, yo tengo la obligación de pastorearlos y darles consejería, como mi esposa y todos los que servimos en esta iglesia. Le digo, vaya con su pastor, y es que con usted siento más confianza. Entonces, ¿para qué se congrega ya? O sea, uno se congrega donde uno quiere, y si necesita ayuda, te puedan ayudar, y quieres que tengan la sabiduría para poderte orientar y ayudar y sacarte a la luz de la palabra de Dios en tus problemas. Entonces, lo primero que preguntamos, ¿se congrega con nosotros? Sí, nos congregamos con usted. Segunda pregunta, ¿toman estudios bíblicos? No, que no tomo. Pues con razón. ¿Usted cree que con una mamila el domingo es suficiente, mi hermano? Todo cristiano necesita 1 o 2 estudios por semana mínimo. Tomen un estudio entre semana. Ahí están los letreros, no sé por qué no los pusieron, Estefano. Los letreros de los estudios bíblicos, Cristian, no están los letreros de los estudios bíblicos. Vayan por ellos, por favor, para que la gente se entere. Pero hay estudios de jóvenes, hay estudios de los miércoles, hay estudios los viernes, hay discipulados aquí a las 9 de la mañana, gente que no puede venir entre semana, puedes venir a las 9 de la mañana. Las ovejas son semiciegas, torpes. Tú metes una oveja a un baúl de frente y en vez de que se eche en reversa para salir, comienza a llorar. Ve, ve, ve. Si no la saca el pastor, no se sale. Las ovejas ven no más allá de 1,5 metros de distancia. Y así estamos los cristianos, no vemos, somos semiciegos, necesitamos orientación, necesitamos un pastor, necesitamos escuchar la palabra. Estamos perdidos sin el Señor. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. El Señor es nuestro pastor y nada me faltará. Uno de los salmos más hermosos que Dios le dio a Israel y que te lo puedes apropiar para tu vida. Él es tu Señor y nada te faltará. Las ovejas son las únicas que tienen que vivir juntas. Tú separas una ovejita y se siente perdida, se pierde, se lastima, se la come el lobo, se la come el coyote. Y no dice la Biblia que el león está como león rugiendo buscando a quien devorar. ¿Sabes qué importante es que te congregues y que vayas a una iglesia con otras ovejitas también?
Todos nosotros somos ovejas de su prado. Ese es uno de los tantos corrales que tiene Dios. Hay como 600 más en Querétaro. Pero esa es la que te puso el Señor. Y necesitas la comunión con tus hermanos. Necesitas a tu pastor, necesitas la palabra de Dios, necesitas al Señor en tu vida. La naturaleza misma de cualquier oveja es vivir cerca de los demás hermanos y compañeros del rebaño. Ven lo que dice Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Dice la palabra. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como vamos a estar a tornilla este tornillo aquí en esta congregación. No se tomen, hermanos en Cristo, el mal hábito que hay en muchos queretanos que andan de iglesia en iglesia, salte y salte y salte y salte. Ya conoces como 15 de Querétaro, ya, decídete. Estoy orando, qué horrible excusa, estoy orando en donde me congrego. Eso no tienes que orarlo. Yo les he dicho, vean la declaración de fe de la iglesia, en qué cree la iglesia, ve su misión, sus objetivos, te identificas, crees que es bíblica, ahí congrégate, hermano. Te enseñan las Sagradas Escrituras, te enseñan la palabra de Dios, congrégate. ¿Creen en las misiones? ¿Creen en el evangelismo? ¿Creen en la enseñanza? Congrégate. Pero ya adopta una iglesia, quédate en ese corral con las otras ovejitas, porque todos somos ovejitas en el cuerpo del Señor. Creo que el Señor espera de nosotros que seamos útiles en su rebaño. Y el Señor quiere lo mejor de cada uno de nosotros, y el Señor nos quiere dar lo mejor a cada una de sus ovejas. Y nosotros tenemos que conservarnos para el Señor, porque sabemos que somos el fruto de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Oremos. Puede ser que hay muchos aquí en esta mañana que todavía no son ovejas del Señor, y que por no ser ovejas del Señor no han nacido de nuevo espiritualmente, no le han pedido a Cristo que entre a su corazón. Y hoy es un buen momento, ese es un buen momento para que tú le abras tu corazón a Jesús y le digas: quiero que seas mi pastor, Señor Jesús. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi vida. Así dile: entra en mi vida, Señor Jesús. Perdóname mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Te recibo y te acepto en este instante, sabiendo que en la cruz diste tu vida por mí y por mis pecados. Si hay alguien que quiere a Cristo o hizo esta oración, levante su mano. ¿Alguien? Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios bendiga su palabra. Amén.